Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este tercer webinario sobre las recomendaciones del TCFD. En esta ocasión vamos a hablar sobre el pilar de estrategia. Como saben ustedes, este webinario es parte de una serie de 16 webinarios que llevamos a cabo en el consorcio TCFD México con la colaboración del Comité de Finanzas Sostenibles y apoyados de gran forma por la GIZ y por la Fundación IFRS. La próxima capacitación, el próximo webinario es la semana que entra, el miércoles, y hablaremos del siguiente pilar de las recomendaciones del TCFD, que es sobre gestión de riesgos. Y les repartiremos con tiempo el programa para las siguientes capacitaciones de la quinta en adelante, para empezar para el próximo año. Estamos hablando de recomendaciones TCFD, pero en realidad, y como saben ustedes, desde que empezamos esta serie de capacitaciones, de webinarios, hablaremos en realidad de lo más nuevo, del estado del arte, que ya son la transición de las recomendaciones del TCFD a las recomendaciones del IFR, el estándar 2, en el caso de cambio climático. La sesión tiene tres objetivos. Primero, que conozcan ustedes cuáles son las recomendaciones en materia de estrategia. Decimos del TCFD, pero ustedes saben que ya es también del IFR, el estándar 2, por la evolución que han tenido las recomendaciones del TCFD. Para ello, amablemente, nuestros colegas de KPMG, Edgar Vaca y Fernanda Pérez, harán una presentación. Mostraremos también, como en todas las sesiones que llevamos a cabo, mejores prácticas, y en eso nos ayudará Daniel Wasserteil eh, de Tracción, una empresa que ha tenido mucho éxito en la divulgación de las recomendaciones del TCFD. Y finalmente, mi colega Anka Purcell nos hablará sobre un estudio que hicimos sobre la aplicación de las recomendaciones del TCFD en México. Este es el programa. Espero que estén satisfechas con él. Y sin más, empezaríamos con el primer punto del programa, que es la presentación por parte de nuestros colegas de KPMG sobre el pilar de estrategia. Nos van a ayudar en esto Edgar Vaca. Edgar es consultor senior de sostenibilidad y cambio climático en KPMG en México. Tiene una larga experiencia proporcionando servicios de asesoría en sostenibilidad y cambio climático, y incluye desde luego las recomendaciones ESG, análisis de materialidad, desarrollo de informes de sostenibilidad, entre muchos otros. Fernanda Pérez también trabaja en KPMG, es gerente de la práctica de sostenibilidad y cambio climático, y tiene también mucha experiencia en servicios de asesoría en sostenibilidad y cambio climático, incluyendo desarrollo de estrategias ESG, descarbonización, evaluación e identificación de riesgos y oportunidades relacionados con el clima, y con base en las recomendaciones del TCFD. Adelante, colegas Fernanda y Edgar, y muchas gracias por su ayuda. Muchas gracias, Juan Carlos, y buen día a todos. Mi nombre es Fernanda Pérez, también está aquí conmigo Edgar Vaca, somos de la práctica de sostenibilidad en KPMG México, y bueno, vamos a platicar un poco sobre el pilar 2 de las recomendaciones del Task Force on Climate Related Disclosures, que está enfocado en cuestiones de estrategia. Y bueno, vamos a empezar con un breve repaso sobre el marco del TCFD. La que sigue, por favor. Vamos a empezar con un breve repaso. Bueno, como ya han visto durante otras sesiones, el TCFD se centra en 4 elementos,
que son gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. En el caso de gobernanza, pues busca que las compañías integren las consideraciones relacionadas con el clima a lo largo de todos los niveles de gobernanza. Y bueno, esto permite fortalecer la toma de decisiones en este sentido, ¿no? Y que exista este vínculo entre el crecimiento y el rendimiento a largo plazo de los negocios. En el caso de la estrategia, fortalecer la resiliencia estratégica al cambio climático. Esto es, pues, cómo las compañías están fortaleciendo sus estrategias de negocio para poder afrontar las cuestiones relacionadas con el clima, ¿no? Incorporando temas de planificación de escenarios y consideraciones relacionadas con el clima en los procesos de toma de decisiones. Ahorita vamos a profundizar un poco más en esta parte de estrategia. En el caso de gestión de riesgos, establecer procedimientos sólidos de gestión de riesgos de cuestiones relacionadas con el clima, así como identificación de oportunidades e integrarlos en procesos existentes de gestión de riesgos. Y finalmente, la implementación y medición y monitoreo de objetivos amplios relacionados con el clima, yendo más allá de pues, lo que es la cuantificación de emisiones de carbono. La que sigue, por favor. Aquí tenemos una visión un poco más amplia sobre lo que son las recomendaciones del TCFD. Son 11 divulgaciones que están pues categorizadas en cuatro pilares, como ya comentamos, que son gobernanza, estrategia, gestión de riesgo y métricas y objetivos, perdón. Y bueno, en el caso de estrategia tenemos 3 recomendaciones que están centradas en la descripción de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima, que se han identificado a corto, mediano y largo plazo, la descripción de los impactos de estos riesgos y oportunidades sobre los negocios, la estrategia del negocio y sobre lo que es la planificación financiera de las organizaciones, es decir, cómo están impactando, cómo podrían impactar de manera financiera, ¿no? Y finalmente, una descripción de la resiliencia de la estrategia a partir de lo que es el análisis de escenarios, al menos de un escenario de 2 grados centígrados o menos. Ahora ya sabemos, ¿no? Que el IPCC se ha establecido un escenario de 1.5 grados como ideal, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, enfocándonos un poco más en lo que son los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. En el caso de cuestiones de riesgos, tenemos lo que son riesgos físicos y riesgos de transición. Para la parte de riesgos de transición, pues nos referimos a riesgos que pueden ser políticos o legales, ¿no? Y que pues son cambiantes también dependiendo del contexto, tanto de las empresas, de las geografías, ¿no? De la sociedad, por ejemplo, temas de precios al carbono, obligaciones de reporte, ¿no? En México tenemos la Ley General de Cambio Climático, junto con el Registro Nacional de Emisiones y el Sistema de Comercio de Emisiones, ¿no? Mandatos u otras regulaciones y la exposición también a pues, posibles demandas o sanciones pues, por temas de incumplimiento. Asuntos tecnológicos, que puede ser la sustitución de tecnologías, ¿no? Para la fabricación de productos o servicios que pues que puedan generar menos emisiones a la atmósfera, inversiones que no sean exitosas en estas nuevas tecnologías, cambios en el mercado también, como puede ser el comportamiento de los clientes, ¿no? Sabemos que el comportamiento de los clientes, pues, y bueno, de otras partes interesadas influye mucho justamente en estos cambios en el mercado. El costo también creciente de las materias primas, ¿no? Relacionado con la escasez de las mismas, temas reputacionales, ¿no? Que también están relacionados con el cambio en las preferencias de los consumidores, las preocupaciones, ¿no? De consumidores, de otros grupos de interés, como pueden ser inversionistas también, las estigmatizaciones de algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, industrias pesadas, y por otra parte, tenemos los riesgos físicos que están relacionados pues con cambios en el clima, ¿no? Los riesgos agudos son aquellos relacionados con
eventos extremos de clima, y los crónicos pues pueden ser patrones cambiantes de este clima, ¿no? Como puede ser el aumento gradual de la temperatura, el incremento en los niveles del mar, por ejemplo. Y bueno, por otra parte, tenemos también oportunidades relacionadas al clima, pues que también se derivan de estos mismos riesgos o impactos, ¿no? Como pueden ser la eficiencia de los recursos, entonces esto es pues una transición hacia el uso de recursos que sean más eficientes, así como otras fuentes de energía, ¿no? Que sean alternas o que sean renovables, participación en mercados de carbono. También en el caso de productos y servicios, temas de economía circular, ¿no? Que pueden impactar directamente en la reducción de las emisiones de los productos, o de los mismos servicios. Las estrategias de adaptación al cambio climático, inversiones en investigación y desarrollo, acceso a nuevos mercados, el uso de incentivos públicos. Y por otra parte, en el caso de resiliencia, la participación en programas de energía renovable, por ejemplo, la adopción de medidas de eficiencia energética y la sustitución o diversificación de los recursos, ¿no? Que son utilizados para proveer productos o servicios, ¿no? Entonces, estos riesgos y oportunidades pueden representar diversos impactos para la estrategia, para los objetivos del negocio y pues vincularse a diversos impactos financieros, ¿no? Como lo vemos en este diagrama, es por eso que se deben tomar en cuenta en el plan, en la planeación, en la gestión del riesgo y en la estrategia, ¿no? Y pues poder identificar cuáles son esos impactos financieros, como pueden ser temas de ingreso, del balance de las hojas, de provisiones, CAPEX, etcétera, ¿no? Y bueno, esto se ve reflejado en todo lo que pueden ser gastos, financiamiento, etcétera. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo se relaciona estas recomendaciones del TCFD con los escenarios climáticos? Como comentábamos hace un momento, en las recomendaciones para la estrategia de las organizaciones, este, pues se comenta lo que son los escenarios climáticos. Estos escenarios nos sirven como una herramienta para poder evaluar la resiliencia de la estrategia, ¿no? Los escenarios pueden ser tanto o sea, para riesgos físicos como riesgos de transición, ¿no? Aquí vemos un ejemplo del lado derecho, en el caso de escenarios físicos, o bueno, de riesgos físicos, en donde pues se supone, ¿no? Distintas trayectorias dependiendo de, pues, si el negocio si continúa operando, ¿no? De la misma manera en la que lo ha estado haciendo, en donde la temperatura, pues, no va a exceder los 4 grados centígrados y, bueno, vemos que en este caso hay mayores impactos ambientales, ¿no? En comparación con un escenario de mitigación, pues, más agresiva o más robusta, en donde las emisiones, pues, no exceden perdón, las temperaturas no exceden de los 2 grados centígrados y, pues, existen, pues, estrategias de adaptación al cambio climático, ¿no? O de mitigación, que, pues, nos permiten reducir estos potenciales riesgos. Y bueno, el uso de estos escenarios nos permiten evaluar si los riesgos y las oportunidades incrementan o disminuyen en cuanto a impacto, probabilidad, etcétera. No sé, Edgar, si quieres ir complementando algo en este sentido. Sí, digo, creo que algo que podemos complementar en esta parte es entender que la estrategia tiene que ser retada a través de estos escenarios climáticos. Una forma de ver si la estrategia realmente va a cumplir con las expectativas de diversos grupos de interés es entender cómo va a reaccionar la organización a través de su estrategia climática en los diferentes supuestos que se están haciendo.
Lo importante de utilizar los escenarios climáticos para las organizaciones es poder tener un matiz de diferentes suposiciones yendo a lo más conservador o al business as usual o yendo a los extremos donde va a haber el desarrollo de políticas y demanda de productos bajos en carbono que pueden transformar las organizaciones. Entonces digo, creo que lo importante es poder tener este matiz, utilizar varios escenarios y mantener esto como un proceso iterativo. ¿No? Aunque ahora puedas hacer un análisis a través de escenarios climáticos, no significa que en 3, 5 años se mantenga vigente este análisis y por lo tanto se tiene que mantener como un proceso iterativo. Gracias, Edgar. La que sigue, por favor. Y bueno, ya centrándonos en lo que son las recomendaciones sobre la estrategia, comentábamos que eran tres, ¿no? En el caso de la identificación y descripción de riesgos y oportunidades relacionados con el clima, hablábamos de la identificación de escenarios, ¿no? Y de la definición de estos escenarios que puedan ser relevantes para las organizaciones y que también comentábamos que pueden variar dependiendo del contexto, ¿no? Eh, como pues la transición hacia una economía baja en carbono, escenarios de impacto físico, la integración de estos análisis en la estrategia empresarial, es decir, cómo estos hallazgos, ¿no? O riesgos e impactos que he identificado pues se van a incorporar en la estrategia corporativa y posteriormente, pues qué acciones se necesitarían implementar para mitigar estos riesgos y capitalizar oportunidades. Adelante, Edgar. Eh, Hola, Fer. Sí, oye, José, creo que hay una pregunta que tenemos aquí en el chat, que es por parte de Georgina, ¿nos podrían enlistar cuáles son los mandatos y regulaciones en México? Ok, sí, bueno, en el caso de México, como comentábamos, tenemos actualmente la Ley General de Cambio Climático y pues el reglamento correspondiente, ¿no? Que establece lo que es el reporte al Registro Nacional de Emisiones, pues por distintas empresas, ¿no? Que pueden, pues que están sujetas a este reglamento. En este caso, tenemos el sector de comercio y servicios, sectores de industria, ¿no? Por ejemplo, y pues las obligaciones de reporte varían dependiendo de los umbrales de emisiones que generan estas empresas y también pues están sujetas a una verificación por un tercero, ¿no? Estas emisiones o estos inventarios de emisiones anuales, también el año pasado concluyó lo que fue el periodo de prueba del sistema de comercio de emisiones, al que están sujetas pues las empresas con actividades productivas. eh, También que deben, pues, estar bajo ciertos requisitos, ¿no? Para estar obligados a participar en el sistema de comercio de emisiones. Y pues actualmente estamos esperando que se publiquen pues ya los lineamientos, ¿no? Sobre lo que va a ser el sistema de comercio de emisiones. Igual aquí creo que podemos mencionar por parte de las regulaciones son, tal vez no normas, pero sí ya hay algunos impuestos nacionales al carbono que pueden ser relevantes para las organizaciones que tienen operaciones en diferentes estados. Estados como Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro, Yucatán, el Estado de México, ya tienen algún impuesto al carbono, entonces ya hay organizaciones que están siendo afectadas por este riesgo de transición, que es considerar el cambio climático como un costo adicional para las operaciones. Gracias, Edgar. Bueno, ahí, Georgina, igual no sé si nos puedas comentar si con eso respondemos a tu pregunta, sino para darle seguimiento también. Y bueno, regresando a las recomendaciones sobre la estrategia, rápidamente, si podemos regresar al anterior, por favor.
Para la segunda recomendación, en donde nos piden la descripción sobre el impacto de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima, pues tenemos lo que es el modelado financiero, ¿no? Esto es, pues, utilizar estos modelos para evaluar cuál va a ser el impacto en los estados financieros de las organizaciones bajo diferentes escenarios climáticos. Y ahora que veamos justamente la relación con estas nuevas normativas, este, pues vamos a profundizar un poquito más en eso también, el análisis de cómo estos escenarios afectan a las empresas y bueno, finalmente, pues lo que es ya la descripción de la resiliencia de las estrategias. eh, Bajo un análisis de escenarios, ¿no? Entonces, divulgar esta información recomendada por el TCFD, detallar cómo la empresa considera estos escenarios en su toma de decisiones y lo que comentaba Edgar, ¿no? Una revisión y actualización continua. La que sigue, por favor. Y justo aquí creo que de los puntos más importantes relacionados con el TCFD, que es lo que estamos viendo que ha surgido y ha creado mucho interés relacionado con este estándar, es su incorporación dentro del ISSB. Entonces, dentro de las normas, la S1 y S2, lo que estamos viendo es que ya se están incorporando estas recomendaciones del TCFD directamente dentro del S2. Ahorita no nos vamos a ir a tanta profundidad de qué es todo lo que está pidiendo la S2 relacionada con riesgos relacionados con el cambio climático. Es bastante extensa. Creo que más adelante habrá algún par de sesiones donde profundizarán más sobre este tema. Pero aquí lo importante, y yéndonos tal vez a la siguiente slide, es entender que existe una relación estrecha entre el S2 y las recomendaciones del TCFD. Entonces, muchas de las organizaciones que ya llevan un par de años tratando de incorporar las recomendaciones dentro de su modelo de negocio y dentro de su análisis de riesgo general, puede que estén preparadas para poder responder sobre cómo los riesgos relacionados con el clima pueden tener un impacto financiero y pueden ser reportados dentro de sus informes financieros. La visión que tiene el S2 está muy direccionada a dar a entender a los inversionistas cómo estos riesgos realmente han tenido un impacto financiero en la organización o cómo hay algunos riesgos que anticipan que puede tener algún impacto financiero con la organización. Entonces, eh, esta visión que tiene el S2, muy relacionada y siguiendo completamente la línea que ha construido el TCFD, es poder demostrar bajo estas 4 categorías: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas o parámetros y objetivos, cómo la organización mide los riesgos, cómo los evalúa, cómo los incorpora dentro de su estrategia y cómo va la supervisión relacionado con estos temas. Para la parte de estrategia es muy puntual. ¿Qué se está haciendo para mitigar, para controlar, para disminuir la exposición o vulnerabilidad ante los riesgos climáticos? Una parte es entender que existen. Entonces, existen los riesgos, qué tan grandes son, qué tal es la probabilidad de que sucedan y que se materialicen. Otra parte es, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cuáles son los principales? ¿Cómo puedo transformar estos riesgos en oportunidades? Y cómo esta información la voy relacionando con ítems financieros para poder poco a poco irlos presentando en los informes financieros. Ojo, algo que sí menciona constantemente las normas es tratar de utilizar los recursos que se tienen dentro de la organización para poder reportar la información relacionada con el cambio climático. Entonces, yéndonos un poquito en lo siguiente que les queríamos mostrar, es teniendo este contexto de TCFD, S2, bueno, ¿dónde está México? ¿Dónde hay buenas prácticas? ¿Qué podemos ver al respecto? Lo que nosotros hicimos aquí es tratar de darles un par de datos, analizando 165 empresas en México que responden cuestionarios y ratings de sostenibilidad. Entonces, ¿qué están diciendo sobre la incorporación de las recomendaciones de estrategia dentro de las organizaciones? Vamos a darles un par de datos muy puntuales, por ejemplo, escenarios climáticos.
¿qué organizaciones ya están retando su estrategia a través de escenarios climáticos? Si vemos aquí un par de los sectores que analizamos y que responden a estos cuestionarios, vemos que a lo mejor servicios financieros, la parte de industria pesada, son las organizaciones que más han tratado de incorporar una visión de escenarios climáticos para poder retar qué tan resiliente puede ser su estrategia y si deben de modificar o no las iniciativas que han estado desarrollando. Si nos vamos a la siguiente slide, por favor. Podemos ver también en qué parte se está incorporando los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático dentro de cada organización. Entonces, por ejemplo, si vemos la parte de servicios financieros, en las inversiones de investigación y desarrollo, 100% ahí se están incorporando riesgos y oportunidades climáticas. Entonces, ven que puede haber una afectación directa en esta parte. En operaciones, en productos y servicios, y por último, en cadena de valores, probablemente donde menos se está viendo que pueda haber un impacto directo o no se ha identificado un impacto directo. Lo importante es ver que cada organización va a tener diferentes supuestos y va a tratar de incorporar riesgos y oportunidades o en la inversión de investigación y desarrollo, en operaciones con su cadena de valor, en los productos y servicios, dependiendo mucho de dónde está la organización, qué sectores o en qué sectores se está invirtiendo o se tiene el portafolio, puede tener diferentes afectaciones. Y ya por último, si nos vamos en la siguiente slide, aquí lo que estamos viendo es qué tanto ya se tiene un plan de transición hacia un mundo 1.5. Entonces, yéndonos por lo más ambicioso relacionado con cambio climático, aquí vemos que la mayoría de las organizaciones está planeando tener un plan de transición hacia un mundo 1.5. Hay algunos sectores, como los sectores de servicios financieros, donde vemos que la mitad ya lo tiene y la otra mitad está buscando en los próximos 2 años establecer un plan de transición hacia un mundo 1.5, y del lado izquierdo lo que les quisimos poner es qué sectores lo hacen público. Entonces, todos los que ya tienen un plan de transición en el sector de servicios financieros, el 100% lo hace público. Entonces, reporta cuáles son sus metas, cómo va a llegar hacia ellas y cómo es el avance hacia los puntos que están publicando de sus planes de transición. Ahora, ¿cómo podemos ver algunos ejemplos de cómo se reporta esta información? Y si nos vamos a las siguientes slides, les dejamos 2 breves ejemplos de la parte de estrategia, cómo algunas organizaciones han podido reportar a través de los años, cómo están incorporando una visión de escenarios climáticos y cómo retan sus estrategias. Aquí, por ejemplo, les estamos dejando el ejemplo de Cemex. Es un reporte público que todos pueden revisar. Aquí lo que están haciendo es definir de forma muy clara cuáles son los horizontes temporales que están evaluando, y en la parte de abajo están haciendo un desglose muy visual, muy completo y muy sencillo. En diferentes escenarios, en políticas establecidas a una ambición mucho más grande de 0 emisiones netas, cuáles riesgos y cuáles oportunidades se van a presentar para mi estrategia. Entonces, si vemos por el primer riesgo, que es reducción en la demanda de mercado para productos o bienes altos en carbono, a lo mejor en un escenario donde es el business as usual, la probabilidad y el impacto no es tan grande. Pero si nos vamos completamente al de 0 emisiones netas para el 2050, vemos que va a haber una reducción considerable de los productos que tengan una huella de carbono alta, no diferente a las oportunidades, donde es el aumento en la demanda de productos y servicios energéticamente eficientes y bajos en carbono. Pues en un escenario de business as usual, tal vez tiene una probabilidad baja y un impacto medio, pero en 0 emisiones netas para el 2050 es una probabilidad muy alta, un impacto muy alto, y si se aprovecha por la organización, puede que genere diferentes impactos financieros positivos en ingresos o costos que pueden ser atractivos para los inversionistas. Y ya como último ejemplo, les estamos dejando otro de cómo se puede hacer la evaluación, un poquito dando el preámbulo para los siguientes talleres, cuando ya se hable mucho más específico en la gestión de riesgos, cómo se pueden utilizar herramientas geográficas, diferentes escenarios climáticos
para hablar de la probabilidad de impacto que van a tener los riesgos climáticos y cómo después de entender esa probabilidad, ese impacto, se puede dar un estimado financiero y basado en eso dar estrategias de adaptación y resiliencia. Entonces aquí les dejamos el ejemplo de Funo, donde tienen un reporte público muy completo, donde van demostrando en las diferentes geografías cómo van a ser afectados y cómo responden a cada uno de estos. Y creo que vamos justo sobre el tiempo, Juan Carlos, entonces no sé si quieran que pasemos Muy a las bien. preguntas o avanzamos. Dejamos las preguntas para el final, el final de la sesión. Ahí tenemos 3 preguntas más. Váyanlas viendo, por favor. Les agradezco mucho, Edgar, Fernanda, y efectivamente, como comentaron, uno de las herramientas fundamentales para la estrategia es el análisis de escenarios, y vamos a tener a principios del próximo año una capacitación, un webinario específicamente dedicado para esto. Muy bien, pues pasamos a nuestra sesión de mejores prácticas. Tenemos con nosotros a Daniel Wasserteil para hablarnos sobre su experiencia en tracción. Daniel cuenta con más de 15 años de experiencia en las áreas de economía, finanzas y dirección de proyectos y desarrollo de negocios, tanto en México como en el extranjero. Se ha desempeñado en puestos gerenciales y directivos en empresas de consultoría, startups, y a partir de 2019 tiene a su cargo la Dirección Corporativa de Sostenibilidad en Tracción, la empresa donde trabaja. Su experiencia incluye planeación financiera de nuevos negocios y proyectos de infraestructura, asesoría en competitividad y productividad empresarial, evaluación de políticas públicas en materia de innovación, tecnología y capital de alto riesgo. Como emprendedor, fundó una compañía importadora de tecnología y otra en el ramo agrícola. Es licenciado en Administración de Empresas y Economía y cuenta con una maestría en Economía y un diplomado en Estrategia Sustentable Corporativa. Muchas gracias, Daniel, por compartir tu experiencia en tracción. Adelante. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al consorcio TCFD, ANCA, por la invitación. Les voy a platicar rápidamente la experiencia de tracción en cómo hemos estado implementando TCFD. Un poquito para dar contexto, si le dan por favor a la siguiente slide. Siguiente. Un poquito de tracción, para quien no nos conoce. Tracción es una empresa que, como Tracción es relativamente nueva, salió a la bolsa en el 2017. Es un grupo que tiene un crecimiento muy rápido. Hoy en día ya contamos con 10,200 unidades motrices, lo cual se convierte en una huella de carbono de casi 600,000 toneladas de carbono anuales. Por mucho, el impacto ambiental, el cambio climático es nuestro primer tema material, nuestro principal tema material. Tenemos 812,000 metros de áreas de almacenes y ya contamos con 22,500 colaboradores. Entonces, somos una empresa bastante grande con una dispersión muy grande en México, lo cual más adelante les voy a platicar que nos ayuda un poco con el tema de los riesgos de cambio climático. Tenemos 3 segmentos: logística y tecnología, en el cual ofrecemos soluciones de logística a través de plataformas tecnológicas; movilidad de carga, que es un segmento más tradicional, que es movimiento de carga en tractocamiones de largas distancias. Es uno de nuestros mayores retos en tema de emisiones de carbono y de cambio climático; y movilidad de personas, que es llevar a las personas a sus trabajos y a niños a sus colegios o estudiantes a sus universidades en buses privados, no es transporte público. Si bajamos, por favor, un poquito, la siguiente. Nuestro modelo de sostenibilidad es un modelo integral. Está basado en las 4 Ps, que creo que muchos de los participantes los deben de conocer. Principles of Governance, People, Planet, Profits. En español, gobernanza, personas, planeta y rentabilidad. Como sostenibilidad le damos seguimiento a los temas de gobernanza. Somos una empresa pública, entonces nuestra gobernanza está bastante bien definida desde un principio, pero pues levantamos la mano y vamos avanzando proponiendo buenas prácticas en temas críticos. Uno de ellos es el tema de cambio climático, la gestión de riesgos, que entra en gobernanza. Personas, pues somos una empresa, como vieron, con 22,000 colaboradores o más. Cada vez que operamos, cada vez que movemos mercancía, es una persona atrás del volante. Entonces estamos muy conscientes de eso y nos ocupamos de nuestras personas.
Y tenemos también el tema de comunidades con Fundación Tracción, que trabaja junto con sostenibilidad corporativa, pero no es la misma entidad. Planeta, que para eso estamos aquí para platicar, les decía, el cambio climático y las emisiones de carbono es nuestro tema material principal, y pues damos seguimiento al tema de rentabilidad de largo plazo, manejo de deuda, etcétera. Siguiente, por favor. Desde que comenzamos el área de sostenibilidad en el 2019, tratamos de alinearnos a los marcos estándares y líder en la industria, SASB, TCFD, GRI, somos parte del Pacto Mundial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reportamos anualmente al Corporate Sustainability Assessment, y gracias a nuestros esfuerzos, al que hemos sido muy transparentes con la información y también al que estamos alineados a TCFD y hemos llevado el tema de cambio climático, pues hoy estamos en el 10% de empresas mejor puntuadas en la industria a nivel global. Siguiente. Aquí es para comentarles que pues TCFD no es un standalone, ¿no? Impacta en otros marcos y en otras plataformas de reporteo. SASB tiene tema de TCFD, es tema de riesgos. Les comenté ahorita del CSA de Standard & Poor's. CDP, reportamos, tenemos una calificación de C+, que está al promedio de Norteamérica y arriba de la media del sector de transporte a nivel mundial. También pues pide temas que se ven en TCFD. Entonces, al comenzar a trabajar con TCFD, estamos abordando y de hecho estamos pues anticipando requerimientos de otros marcos y de otras plataformas, ¿no? Gracias a esta labor, hoy en día estamos en el índice de la Bolsa Mexicana de Valores de Sostenibilidad, en el índice regional del Dow Jones Sustainability, de la familia Dow Jones Sustainability Indices. Siguiente, por favor. Ahora sí, a platicarles un poquito de TCFD, lo voy a hacer brevemente y es más anecdotal y es más de la experiencia que hemos tenido, es una plática muy poco técnica. En el 2020 integramos TCFD a nuestro marco de reporteo y realizamos nuestro primer análisis cualitativo de riesgos de cambio climático. Esta es la lista tal cual como está en nuestro informe. Teníamos una lista más larga de riesgos, pero se tomó la decisión de publicar los 10 más importantes. No los voy a mencionar, pero hay aquí temas de riesgos físicos, de riesgos de transición. El principal físico pues son nuestras instalaciones, de transición son las exigencias que estamos empezando a tener no empezando, en ese momento estamos empezando a tener de clientes, de proveedores de deuda, de bancos, el tema de volatilidad en el precio del combustible, ¿no? Y aquí lo que hicimos fue un ejercicio con todas las unidades de negocio de la empresa, que ya vendía, en ese entonces eran creo que 9, con equipos interdisciplinarios, ahorita lo platico un poquito más, y establecimos probabilidades y vulnerabilidad cualitativa alineada al marco de gestión de riesgos de la empresa, ¿no? O sea, tratamos de hacer un híbrido, ¿no? Entre los plazos de tiempo y las probabilidades y vulnerabilidades que pide TCFD y el de la empresa para que nos haga sentido interno, ¿no? Porque al final de cuentas esto lo lee gente de la empresa y es importante que estén a bordo y que entiendan de lo que estamos hablando. Ahorita les platico un poquito más de esto. Siguiente, por favor. Ya en el informe 2022, pues habíamos llevado un proceso de maduración, seguimos obviamente alineados al marco de TCFD, hicimos en el transcurso entre el 21 y 22 un análisis cuantitativo de los riesgos de cambio climático, que ese sí representa, pues creo que un reto un poco mayor que el cualitativo, se necesita más expertise para eso. Y ya incluía un análisis de escenarios, ¿no? Y comenzamos ya también a hacer la gestión de riesgos con las áreas internas. Nuestro informe incluye ya un anexo, si en el del 2019 era una página, ahora es un anexo, ¿no? Que trae diferentes tablas de acuerdo a lo que pide TCFD y que está muy enfocado en el tema de la gestión. Siguiente, por favor. Aquí ya se ve un poquito el tema cuantitativo, que tenemos escenarios, tipos de riesgo, etcétera. No es nada más para darles una probadita de lo que tenemos en el informe. El siguiente, por favor.
Y digo, ese es el camino que hemos pues, caminado. Lo hice muy corto, pero pues empezó en el 2020, estamos al final del 2023, seguimos caminándolo. Estamos, este año parte de la estrategia de sostenibilidad es incrementar las capacidades del equipo interno, ¿no? Entonces, esas capacidades, entre otras, son TCFD. Tenemos una persona dedicada, no solamente a TCFD, pero al tema de cambio climático, que estamos tratando de y buscando incrementar sus capacidades. Un poquito de recomendaciones, pues comenzar lo más pronto posible, ¿no? Hay que comenzar algo para empezarlo a hacer. Capacitación al equipo, creo que es obvio, por eso estamos todos acá. Sí, a nosotros nos ayudó mucho el apoyo de consultores, porque realmente no teníamos mucha idea. Yo les recomendaría que sea de manera escalonada, ¿no? En algún momento quisimos hacer muchos proyectos juntos y tomamos a un consultor para, para varios proyectos, ¿no? Y hay que ir trabajando con los consultores para ver si hay match con la empresa, para ver si tienen el nivel de expertise requerido, porque sí se requiere un nivel de expertise avanzado y ahorita lo platico un poquito más adelante. Y bueno, les platicaba, alineamos el informe a TCFD. El siguiente paso, como lo platiqué, es una evaluación cualitativa interna de los riesgos de cambio climático. Aquí creo que la clave fue la participación de los equipos de todas las empresas, de las unidades de negocio. Lo hicimos con tiempo, hicimos un kickoff, les pedimos a los directores de las empresas, porque Tracción es un holding que tiene varias empresas, que trajeran a las reuniones a todos sus equipos y que las reuniones fueran en equipo, ¿no? Con la gente operativa, con la gente financiera. Aquí pongo masticar porque no se me ocurrió otra palabra, pero la terminología, ¿no? Al principio, pues no es natural para el equipo interno, ¿no? Y esto lo hacemos mucho en Tracción en el área de sostenibilidad. Masticamos mucho las cosas y la información antes de pasársela a las áreas, ¿no? Porque si no, luego uno manda un formato, anda en una reunión platicando y pues nos hacen así con la cabeza, pero realmente no están entendiendo, ¿no? Entonces hay que al masticar, me refiero a trasladar la información o los términos, pues, que están en el papel, ¿no? En los papeles formales, a algo que la empresa sabe entender. Y involucramos desde un principio al área de gestión de riesgos. Interacción es un área pequeña, muy ocupada, entonces le involucramos de manera que no les causamos a ellos conflicto, ¿no? Nosotros lideramos los procesos, los subimos, los informamos, entonces fue como una capacitación online. El siguiente paso pues, es robustecer el análisis cuantitativo, que sí ya implica pues, un nivel de reto mayor, como mencioné, el valor financiero de los riesgos, el análisis de escenarios de cambio climático, pero ya para entonces, pues ya se tiene sensibilizada la organización, o ya es más fácil platicar y subirlos al barco. Y luego, pues, transicionar a la gestión de riesgos, otra vez con el involucramiento activo del área de riesgos y otras áreas relevantes, ¿no? Y generar planes de adaptación y mitigación, que en eso estamos ahorita nosotros. Es un proceso, lleva su tiempo, es tema de sensibilizar a la organización. Un poquito de anécdotas, ¿no? Para darle un poquito de sabor a esto. El marco metodológico resulta intuitivo para la gente, para las áreas, el tema de riesgos físicos, riesgos de transición, ¿no? Mencionaba que la terminología sí hay que masticarlo un poco, pero el marco en general creo que es bastante intuitivo, ¿no? La primera evaluación que hicimos, la cualitativa, a mí me sorprendió mucho porque yo personalmente pensaba que no nos iban a salir muchos riesgos y salieron, ¿no? Y salieron desde abajo, desde las empresas, desde los equipos, nos platicaron que pues sí, tuvieron una inundación, que el cerrar las carreteras en Estados Unidos por la nevada que hubo hace unos 2 años, si recordarán, nos pega en la operación abajo en el país porque todo se atora arriba, ¿no? Cosas que realmente pues no las podíamos dimensionar en nuestra, le voy a llamar torre, aunque no es así de sostenibilidad, porque estamos viendo las cosas desde arriba, ¿no? Nos bajamos a la operación, preguntamos y salieron, y pues nos permitió a nosotros y a la operación misma sentir cómo nos pega el cambio climático, ¿no? Creo que fue un muy buen ejercicio para todos. Hubo muy buena disposición de las áreas de platicarnos,
de comunicarnos, porque es un problema para ellos si les duele. Al final de cuentas, si hay una inundación, pues cierran la operación por 2 días y les peguen sus ingresos, ¿no? Entonces, también pues entienden que el corporativo está viendo eso, ¿no? Y lo está incorporando en su toma de decisiones. Y en el segundo ejercicio, el cuantitativo, me volví a sorprender porque pues afortunadamente para nosotros resultó que nuestros riesgos no tienen un impacto demasiado grande, sí tienen impactos monetarios, nos ayuda mucho el tener una dispersión geográfica bastante alta, el que nuestro sector sea transporte, el que tengamos poca operación en las costas, ¿no? Se hizo un ejercicio con mapas de calor de las áreas, de los municipios, pero pues nos da, o sea, nos lleva a sentir que entendemos lo que tenemos, a poderlo comunicar y nos coloca en una posición pues, más fortalecida de cómo atender estos riesgos y también a poder contestar de manera adecuada a los cuestionamientos de inversionistas y de clientes, ¿no? Clientes menos, inversionistas sí, cada vez buscan más a las áreas de sostenibilidad y nos hacen estos cuestionamientos, ¿no? Entonces tenemos las herramientas y la información para comunicar. Un poquito regresando al tema de los consultores, ha sido mixta, es un poco consejo a las empresas, ¿no? Se necesita un nivel de expertise bastante, pues, específico y alto para saber integrar el tema ambiental con el tema financiero, que ya es bastante, y además aplicarlo a tu negocio, ¿no? Entonces, es mucho trabajo también con los consultores. Si no, pues reciben un reporte que pues, dice algo que los consultores entienden. No necesariamente lo entiende el área de sostenibilidad y mucho menos la empresa, ¿no? Y entonces se convierte en un reporte que se va a quedar en la carpeta, ¿no? La idea es que se convierte esto en parte de la empresa, entonces sí hay que trabajar, saber seleccionar a los consultores y tal vez, otra vez como recomendación, empezar de manera escalonada, ¿no? Los proyectos. Eso es, pues, la experiencia de Tracción y lo que me gustaría compartir con ustedes y otra vez muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Daniel. Estupendo, de verdad. Hay varias preguntas, pero otra vez las vamos a dejar para la parte final del webinario. Ahora vamos a pasar a un reporte que ha hecho mi querida colega Anka Purcell sobre el estado, qué tanto se están aplicando las recomendaciones del TCFD en México. Anka tiene una gran experiencia en temas de sostenibilidad y cambio climático. Sobre todo, ha encabezado proyectos enfocados en análisis de riesgos climáticos y divulgación de información relacionada con el clima bajo las recomendaciones del TCFD. Antes de unirse al consorcio TCFD México, como directora de proyectos, trabajó en South Pole, Sustainalytics y KPMG. Cuenta con una licenciatura y maestría en Relaciones Internacionales y tiene muchas certificaciones en materia de sostenibilidad, finanzas sostenibles y aspectos ASG. Adelante, Anka. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y buen día a todos. Como bien decía el doctor Juan Carlos, mi parte de presentación es sobre un estudio que el consorcio TCFD México llevó a cabo en colaboración con el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles y que, bueno, el objetivo principal fue el de evaluar el nivel de integración de las recomendaciones del TCFD, tanto en instituciones financieras como no financieras de México. Y este estudio, solo para darles un poco de contexto, es parte de un proyecto de 3 años que busca definir una línea base para medir los avances en la integración y divulgación de información relacionada con el clima. Y por supuesto, lo que buscamos a través de este estudio es desarrollar recomendaciones para cerrar y atender brechas y áreas de oportunidad. Y esta evaluación la hicimos a través de 2 medios. Primero enviamos una encuesta que se circuló entre miembros de varias asociaciones, la ABM, AMIS, Amafore y AMIB, y a cabo una revisión de informes públicos de emisoras inscritas en las 2 bolsas de valores de México. Y como parte de esta capacitación, me gustaría presentarles parte de estos resultados, sobre todo los que tienen que ver con el pilar de estrategia. Y la encuesta, tuvimos muy buenas respuestas, fueron 37 instituciones financieras las que contestaron en total.
de las cuales el 70% tienen la sede de la organización en México, y como pueden ver en estas gráficas, tuvimos respuestas de varias industrias del sector financiero, desde bancos hasta aseguradoras, propietarios y gestores de activos. Y en la segunda gráfica también pueden ver la pertenencia por asociación, ¿no? Recibimos respuesta de todas las 4 asociaciones a las cuales enviamos la encuesta, y considerando como esta muestra diversa, realmente pudimos hacer una evaluación bastante robusta para identificar áreas de oportunidad, pero también obviamente desafíos que estas organizaciones tienen con respecto a la integración del marco del TCBD. Y me voy a pasar al siguiente slide, y aquí de estas 37 instituciones financieras que contestaron la encuesta, el 40%, no, 15 organizaciones confirmaron que ya divulgan información relacionada con el clima, y otras 9, ¿no? Un cuarto lo planea hacer en el próximo año, y otras organizaciones también confirmaron que lo piensan hacer en un periodo de 3 a 5 años. Y entre las razones que estas instituciones mencionaron, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? Especifican que no lo hacen porque primero no es un requerimiento regulatorio, segundo porque este tipo de información no la solicitan ni los accionistas ni los clientes, y que en algunos casos la divulgación se hace a nivel de matriz. Y como decía anteriormente, este estudio se va a repetir, y el próximo año y en 2025 también vamos a poder como notar si hay avances, sobre todo en la luz y a raíz del traspaso del TCFD a la fundación del IFRS, ¿no? Que va a cambiar un poco en el sentido de que van a haber como requerimientos posiblemente regulatorios en México, y eso va a hacer que más empresas lleguen como a publicar información relacionada con el clima, pero voy a regresar un poco a este punto en un momento. También lo que me gustaría decir aquí, unos datos interesantes, es que de las 15 organizaciones que divulgan información relacionada con el clima, 45, no 9, lo hacen en el informe anual, otras 9 en el informe de sustentabilidad. Este es como un dato como muy interesante porque, como sabemos, TCFD recomienda divulgar este tipo de información en informes anuales, lo que muestra que ciertas instituciones ya han alcanzado cierto nivel de madurez y que ya están alineadas a buenas prácticas por darle como esa importancia a la información y a los riesgos no climáticos y financieros relacionados con el cambio climático. Y en términos de estándares que estas empresas utilizan para divulgar información, y como mencionaba Daniel anteriormente, TCFD realmente tiene esta interconexión con otros estándares. En algunos casos, ¿no? Las empresas siguen GRI, bueno, la mayoría, seguido por SAS, TCFD, CDP. Y regresando un poco al tema del ISSB, como bien sabemos, a partir del próximo año las responsabilidades del secretariado del TCFD serán traspasadas al ISSB, y nosotros, como parte de esta encuesta, incorporamos 2 preguntas para evaluar el nivel de conocimiento sobre las normas del ISSB, y también entender si las instituciones tienen planes para divulgar información alineada al ISSB. Y más de 2/3 de estas instituciones confirmaron que tienen un nivel de conocimiento básico sobre las normas del ISSB, otras 4 conocimiento avanzado, y nuevamente como otras 4 que no tienen algún conocimiento. Lo que, bueno, claramente aquí podemos como notar que hay una necesidad al final para seguir capacitando y construir capacidades para que las instituciones financieras, ¿no? Lleguen a entender más a profundidad estas normas, ¿no? Como parte de estas capacitaciones que nosotros organizamos, pues esperamos poder como contribuir a este objetivo. Y de las 17 instituciones financieras que mencionaron que sí divulgarán información alineada con el ISSB, bueno, confirmaron que lo harán a partir de 2024, mientras que 18 no lo harán. Y entre las razones por las cuales no lo harán, la mayoría no mencionaron que porque todavía no es regulatorio, nuevamente como esto que nos
nos dice lo importante que es dar una señal regulatoria y de cierta forma no incorporar las normas del ISSB y los requerimientos de divulgar información relacionada con el clima en marcos regulatorios nacionales. Y otras razones que se mencionaron fue que no tienen como necesariamente capacidad interna o conocimiento sobre el tema, o que lo planean hacer desde 2025. Y creo que aquí lo que también me gustaría como mostrar y muy interesante, creo que en el contexto de esta capacitación, es que nosotros incluimos 2 preguntas para tratar de evaluar cuáles de las recomendaciones divulgadas del TCFD son las que mayores desafíos presentan o las que donde las empresas como más retos podrían como tener. Y una de estas preguntas, la primera, les pedimos a las empresas que midan su desempeño para cada una de las recomendaciones divulgadas. Y la segunda era como pedimos a las empresas que especifiquen cuáles son las que mayor desafío presentan. Y para esta primera pregunta encontramos, y pueden ver aquí en esta gráfica, es que la mayoría de las empresas evalúan su desempeño para todas las recomendaciones del TCFD como inexistente o insuficiente, no en un gran porcentaje, y que también de las divulgaciones recomendadas del TCFD es la estrategia C, justo la que recomienda que las organizaciones evalúen la resiliencia de su organización, de la estrategia de su organización bajo distintos escenarios climáticos, es la que para la cual la mayoría evalúan como el desempeño como inexistente o insuficiente. Y también creo que aquí otro punto, bueno, a esta recomendación le siguen la de métricas y objetivos y la de métricas y objetivos C y la gestión de riesgos C, y con base en estas respuestas pudimos nosotros identificar 3 áreas de oportunidad para que las empresas puedan como mejorar el nivel de alineamiento con el marco del TCFD. Primero, llevar a cabo un análisis de riesgos y oportunidades climáticas. Segundo, establecer objetivos para la gestión de riesgos y oportunidades, incluyendo, por supuesto, objetivos basados en ciencia. Y 3, integrar los riesgos y oportunidades climáticas en el sistema de gestión de riesgos corporativos. Y para la segunda pregunta que les decía, que también pedimos que las empresas especifiquen cuáles son las recomendaciones del TCFD que presentan mayor desafío, ¿no?, al momento de querer como implementarlas y alinearlas a buena práctica. Y nuevamente, estrategia B y C han sido las que han sido como calificadas, ¿no?, con mayores desafíos, presentan, seguidas nuevamente por gestión de riesgos C y métricas y objetivos C. Y aquí también al final incorporamos una pregunta tratando como de entender qué es lo que podría ayudar a que las empresas mejoren y logren mayor alineamiento con las recomendaciones del TCFD, pero también cómo prepararse para la implementación de las normas de la ISSB. Y entre las respuestas que recibimos es que se busca o sería útil tener más capacitación sobre las normas de la ISSB, tener guías para métricas e indicadores claves y tener internamente no más recursos para este tipo de ejercicios. Entre otras cosas que mencionaron fue nuevamente como guías, la necesidad de tener guías, herramientas, base de datos, acompañamiento y asesoría continua, etc. Y también aquí incorporamos preguntas para entender cuántas instituciones financieras de las que contestaron la encuesta han llevado a cabo un análisis de escenarios climáticos, y podemos ver que el 37.8% lo ha hecho. Y entre los, bueno, estas organizaciones que han llevado a cabo un análisis de escenarios climáticos, en el caso de 6, el análisis fue cualitativo. Y también una pregunta aquí que fue muy relevante para nosotros, ¿no?, para que nos dé un poco una idea también de la importancia de llevar a cabo un análisis de escenarios, fue que preguntamos qué tipo de riesgos han identificado estas organizaciones como materiales, ¿no? Y podemos ver aquí en esta gráfica del lado derecho que
18 organizaciones han identificado tanto los riesgos físicos como los riesgos de transición como materiales, seguidos por riesgos de transición y riesgos físicos. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las instituciones financieras que han contestado la encuesta han identificado este tipo de riesgos como riesgos materiales, no todas han llevado a cabo un análisis de escenarios climáticos para evaluar sus posibles impactos, ¿no? Y aquí me voy a cambiar al próximo slide. Y de las organizaciones que sí han llevado a cabo un análisis de escenarios climáticos, 2/3 han mencionado que han evaluado tanto los riesgos físicos como de transición. Nuevamente, de aquí como la conclusión principal es que ambas categorías de riesgos, en la mayoría de los casos, presentan como implicaciones materiales para estas organizaciones. Y en términos de riesgos financieros que se han evaluado como parte de este ejercicio, las empresas mencionaron que han evaluado los riesgos financieros no relacionados a crédito, liquidez, mercado reputacional y regulatorio, ¿no? En gran parte. Y entre los objetivos para llevar a cabo este ejercicio, pues la mayoría de las organizaciones comentaron que lo han hecho para evaluar los desafíos y oportunidades de la industria, identificar los sectores y activos más expuestos, también evaluar la sensibilidad y vulnerabilidad de algunos sectores en particular, entender cómo poder robustecer la estrategia de la organización y evaluar la suficiencia de capital. Y por último, también me gustaría mostrarles aquí un poco los resultados de la revisión de informes públicos que nosotros hicimos. Como les decía, este estudio realmente, bueno, esta presentación solo muestra parte de sus resultados. La evaluación que hicimos fue mucho más extensa y este estudio lo vamos a publicar en las próximas semanas, entonces van a poder ustedes leer y tener como acceso a toda esta información, pero aquí lo que les quiero mostrar es que para el pilar de estrategia, nosotros la forma en la cual llevamos a cabo esta evaluación fue leer los informes públicos o informes anuales de sustentabilidad, también en páginas web en algunos casos, estados financieros, y asignamos una calificación de 1 a 3 para tratar como de medir el desempeño que se tiene para esa divulgación recomendada en particular. 1 siendo que la empresa no divulga información, 2 que divulga información de forma parcial y 3 que divulga información completa. Y como podemos ver aquí, el promedio por sector muestra que tanto el sector de servicios financieros, ahí incluimos 11 empresas, como las fibras, 15 empresas en total, tienen como un desempeño ligeramente arriba del promedio de los otros sectores, ¿no? Lo que muestra un poco nuevamente lo mismo que nos comentaban nuestros compañeros de KPMG, que el sector financiero realmente está un poco arriba del promedio nacional y tiende como a pues tener como cierto nivel de madurez ya. Y eso se puede como notar también en la gráfica del lado derecho, que muestra el porcentaje de empresas por cada nivel de alineamiento y por cada divulgación recomendada. Y nuevamente podemos ver que para estrategia A, ¿no? Que pide que las empresas divulguen los riesgos para distintos horizontes de tiempo, la mayoría, bueno, casi la mitad de las empresas de los sectores fibras, servicios financieros, ya divulgan información alineada con buenas prácticas y describen esos riesgos y oportunidades que han identificado para distintos horizontes de tiempo. Para estrategia B, el sector de servicios financieros nuevamente es también el que con mayor número de empresas que divulgan información de forma completa, y como describen el impacto financiero de los riesgos climáticos sobre el negocio. Y por último, para estrategia C, la recomendación que pide que las empresas evalúen la resiliencia de su estrategia bajo distintos escenarios climáticos, ¿no? También considerando uno por debajo de 2 grados centígrados, pues aquí podemos notar que ese porcentaje es como todavía debajo, bueno, de lo que queremos necesariamente ver y esperar por parte de estas instituciones, pero nuevamente el sector financiero y fibras sí está ligeramente arriba del promedio de los otros sectores. Y
con esto concluyo mi presentación y si tienen como más preguntas sobre el estudio, con gusto puedo contestar. Muchas gracias, Anca. Vamos a tomar las preguntas de las tres secciones. Siéntanse con la libertad, Anca, Fernanda, incluso Alejandro, de contestar. La de Georgina ya la contestamos. David Avilés nos pregunta, ¿podemos hacer alguna relación directa con los ODS? De las recomendaciones del TCFD con los ODS. ¿Alguien quiere contestar eso? Sí, sí se puede hacer alguna relación directa. De hecho, pues hay eh, varios ODS que están directamente relacionados, ¿no?, con temas de cambio climático, como es pues el ODS 7, que es de energía limpia, el ODS de acción climática, ¿no? Por ejemplo, hay otros que pueden ser más indirectos, ¿no? O sea, la contribución hacia ellos, como puede ser los consumos, ¿no?, responsables, ya que puede haber un impacto indirecto a través de pues estas exigencias, ¿no?, que tienen los consumidores, o temas, por ejemplo, de alianzas, de desigualdad, ¿no? Ahí entran también pues algunos temas de justicia climática y sí existen algunas guías, ¿no? Por ejemplo, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas junto con el World Business Council for the Sustainable Development tienen una guía para la acción empresarial, ¿no?, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un documento público y pues ahí dan algunas recomendaciones justamente pues cómo monitorear, ¿no?, medir, reportar la contribución hacia los objetivos del desarrollo sostenible. Estupendo. Muchas gracias, Fernanda. Pregunta que puede contestar Anca, puedo contestar yo. ¿Existe la posibilidad de consultar las capacitaciones previas y acceso al material expuesto? Rápidamente les digo yo que está en nuestro canal de YouTube, ¿no? Y que estamos por poner todos los materiales que nos han facilitado nuestros socios, amigos, amigas, en la página del consorcio. Pero por lo pronto están todas las grabaciones en YouTube. Siguiente pregunta. Las pequeñas empresas, ¿cómo podrán las pequeñas empresas enfrentar este reto? Es decir, si todavía no cuentan con tanto presupuesto, ¿cuáles serán los primeros pasos? Esta es una pregunta Juan Pablo Ruedas. Supongo que para Fernanda, para Daniel, quien quiera. Si quieren, comento un poco. Adelante, Daniel. Te gané, Fernanda, con el botón de desmute. Eh, soy una empresa grande, entonces me cuesta un poquito más de trabajo responder, aunque sí creo que el primer ejercicio que hicimos, el cualitativo, no requiere tanto presupuesto, ¿no? Es entender la metodología, estar en estas capacitaciones, armar un cuestionario, ¿no? A lo mejor se puede consultar con otra empresa o con un consultor nada más esa parte, ¿no? Y entonces armar esas reuniones con las áreas internas, ¿no? Y es pues, tomar notas y generar estos riesgos. Y otra vez, si esa empresa tiene un área de riesgos, pues se puede apoyar de la metodología del área de riesgos, ¿no? Donde pues sí se requiere tal vez más presupuesto o un expertise más avanzado, como comentaba, es cuando se habla de cuantitativo, ¿no? Pero pues paso a paso, ya teniendo ese cualitativo y habiendo involucrado a las áreas, pues creo que les va a ser un poco más fácil dar el siguiente paso y a lo mejor tener un presupuesto un poco más alto, ¿no? Estupendo, buenísima respuesta. Una persona que olvidó su nombre, ¿qué áreas involucraron en el análisis de riesgos climáticos? Supongo que esta es para ti, Daniel. Mira, o sea, nos tomamos tiempo en definir eso nosotros internamente en el área de sostenibilidad. Básicamente, al área de riesgos, ¿no? Tenemos una persona, y digo área, pero realmente es una persona, ¿no? Que lleva el tema de riesgos. Entonces, a él, a través de él, a su jefe, que es el área de Contraloría, y luego hacia abajo, en un principio, a las unidades de negocio que tenemos. Cada unidad de negocio, cada empresa tiene un director,
le pedimos al director que traiga pues, a su gerente de operaciones, digamos, a su gerente de mantenimiento, ¿no? A gente que vive las cosas al final de cuentas, porque, y a la persona de finanzas. Yo creo que al principio ese fue el esquema. El CFO, por ejemplo, el director de finanzas, pues lo subimos más adelante, ¿no? Ya que teníamos una película o algo que contarle. Buenísimo. Lo que es evidente es que esto no debe limitarse al área de sostenibilidad, No, ¿no? Es muy, muy sí, importante. De correcto. esto vamos a hablar también en las siguientes capacitaciones, pero sí, todos los afectados, incluso a nivel gobernanza, ¿no? El consejo, aunque no es, como decía Daniel, que metieron al Chief Financial, al jefe de finanzas al final, pero tienen que estar enterados o enteradas de qué es lo que está pasando. Al final, probablemente su involucramiento ya más directo vaya hacia el final del proceso, pero tiene que estar, yo diría, enteradas desde el principio. Sí, y un poquito un comentario que se me olvidó mencionar, hablando de menor presupuesto, también empresas más pequeñas, digo, no necesariamente va relacionado el presupuesto al tamaño, ¿no? Pero empresas más pequeñas, pues también es menos el alcance, ¿no? Se puede hacer más fácil. Nosotros estamos hablando de 9 empresas con sus propios equipos, entonces Sí, era un poco más retador, ¿no? buenísimo. Daniel, ¿a qué te refieres cuando hablas de apoyo de consultores, pero de manera escalonada? Es O una sea, pregunta de Daniel Ferrera. Eh, en este tema específico, ¿no? Otra vez, el juntar el tema ambiental con el económico y financiero, pues sí, sí el nivel de expertise que se requiere es alto y todo otra vez entra el tema de negocios, tengo que dar el contexto, ¿no? ¿A qué me refiero? Nosotros cometimos el error en algún momento, y soy muy franco, en tomar a una consultora que no conocíamos para TCFD y el análisis cuantitativo y no sé qué y no sé cuánto, porque nos ofrecieron un paquete y un descuento, ¿no? Entonces nos metimos en una travesía bastante larga porque dijimos, pues, nos va a costar un 10% menos, ¿no? La realidad es que pues, es un trabajo muy de cerca con el consultor, que se mete a conocer a las empresas, que tiene que acomodarse con la persona de sostenibilidad, tienes que entender que tiene esos conocimientos. Entonces, a lo que me refiero es, y es una práctica que nosotros ya implementamos, ¿no? Empecemos de un proyecto chiquito, ¿no? Aunque a lo mejor si pensamos en global nos va a acabar costando un poco más, ya si este funciona, hagamos el siguiente y hagamos el siguiente, vayamos construyendo la relación, ¿no? Como con cualquier relación. Y o sea, lo menciono aquí especialmente porque, otra vez, lo estoy repitiendo, pero sí requiere un expertise. Inclusive el equipo que nos hizo el análisis de cuantitativo, pues tenían a una persona que era economista y a otra persona que era de riesgos, y ellos se juntaban y hacían el análisis, ¿no? Pero pues sí requiere, ¿no? De ese expertise. Entonces, eso es escalonado, poquito a poquito, ¿no? Muy No, bien. no aventarse. Y otra aclaración, pones que tu experiencia o su experiencia con los consultores fue mixta. Creo que se entiende lo que quiere Ya, decir mixta, a eso ¿no? me refiero, o sea, hay El de lenguaje todo y, diplomático. o sea, es un área también que estaba emergiendo, ¿no? Entonces, también el expertise que traen los consultores, pues está consolidándose y están mejorando, ¿no? Entonces, hay un poco de todo en el Muy mercado. bien. ¿Quién debe ser líder para integrar a los equipos de la compañía para cumplir con el informe de sostenibilidad y el informe anual financiero? Pues mira, en nuestro caso, cada compañía tiene sus diferentes áreas, ¿no? Y lo estructura diferente. En nuestro caso, yo soy líder, el director de sostenibilidad. Lo que sí es que cuento con mucho apoyo de presidencia, ¿no? Entonces, esa es la clave, ¿no? Quien sea quien integre, si va a contar con el apoyo del management o de alguien de arriba, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Y un poquito, pues, este trabajo es mucho de relaciones, ¿no? Y de llevarla bien con todos y platicar y ser amigo. Entonces, pues, tiene que ser alguien que tenga esa facilidad también, ¿no? Que puede bajarse con la persona operativa y platicar con él, y que puede de la misma manera platicarlo con la persona de finanzas y con un buen apoyo desde arriba, ¿no? Otra vez dependiendo de las funciones que hay en la empresa. Estupendo. Voy a leer dos preguntas que están relacionadas. ¿Cuál sería la recomendación para realizar los escenarios de riesgo? ¿El de 1.5 grados o el de 2 grados?
¿Y qué escenarios son los más utilizados para el análisis de escenarios? Bueno, se recomienda utilizar al menos 2 escenarios, que son el business as usual, que sería el de 4 grados centígrados, que es pues como lo peor que podría pasar, ¿no? Digamos, si mantenemos nuestras actividades de la misma manera. Y por otra parte, un escenario de al menos 2 grados centígrados, pues con esta recomendación de hacerlo ya de 1.5 grados. Pero bueno, esos son los 2 escenarios que más se utilizan. La idea, si me permiten, la idea es tener un conjunto de escenarios para poder ver qué es lo que podría pasar si se dieran esas condiciones. Quienes hacen análisis de escenarios, los más conocidos probablemente sean la Agencia Internacional de Energía, el NGFS, Network for Greening the Financial System, la red para enverdecer el sistema financiero, tienen por lo menos 3 escenarios, ¿sí? Uno parecido a lo que decía Fernanda, que es business as usual, aunque no le llaman todos así, ¿sí? Otro que es optimizar la trayectoria hacia cumplir los objetivos de París, que es 1.5 grados, un aumento no mayor a 1.5 grados, y, muy importante, empezar ya y optimizando la trayectoria. Ese es otro escenario. Y otro escenario que le llaman, en algunos casos, delayed response o respuesta retardada, que es no hacemos nada, no se hace nada hasta 2030, pero en 2030 es ya tanta la presión que se aceleran las medidas para tratar de llegar a la meta de 2 grados en 2050, o no más de 2 grados en 2050. Esos 3 son muy conocidos. Hay otro, por ejemplo, que ponen no es business as usual, pero es las políticas, o sea, que los países cumplen con lo que han ofrecido en sus NDCs, ¿sí? Y en México, les puedo decir que el Banco de México recomienda 4 escenarios. Uno es el de transición ordenada, que es el que les dije de 1.5 grados. Otro es el de las políticas, o sea, seguimos con las políticas como las tenemos ahora, que no nos garantizan, se llega como a 3 grados o un poquito más, ¿sí? Otro es uno que le llaman desordenado, que es muy interesante para México, que es el resto del mundo se ajusta para una trayectoria ordenada para cumplir con París, pero México se retrasa y México es hasta 2030. Ese escenario le interesa mucho al Banco de México. Entonces, la respuesta es por lo menos 2 o 3, pero los que ustedes crean que son importantes para su empresa. Esa es la respuesta importante. Y entonces la primera pregunta es, otra vez, ¿qué creen ustedes que es más importante para su empresa? Tener el de 2 grados, además del de business as usual y además a lo mejor el de ajuste desordenado. Eso lo vamos a ver con mucho detalle en la capacitación de análisis de escenarios. Muy bien. Los riesgos de liquidez los han evaluado de manera cuantitativa o cualitativa. ¿Cuál es su impacto económico? ¿Alguien quiere hablar de esto? Sí, probablemente es una pregunta relacionada a la encuesta que presentamos, ya que incluimos una pregunta sobre los riesgos financieros que las empresas han evaluado, pero desafortunadamente no incluimos una pregunta específica para tratar de entender si esos riesgos se han evaluado cuantitativamente o cualitativamente. Lo que sí les puedo decir es que como parte de un ejercicio que estamos promoviendo nosotros junto con la Secretaría de Hacienda del Banco de México, sí vamos a tener fórmulas y maneras para estimar, para cuantificar cuáles son estos riesgos, ¿no? A partir de las salidas de modelos de riesgos físicos y de riesgos de transición, vamos a ver cómo se traduce eso en diferentes
riesgos, ¿no? Riesgos de cambio en los activos, riesgos en la cartera de crédito, etcétera. Pero estamos trabajando justamente en todo eso para poderles ofrecer a ustedes cuáles podrían ser los canales de comunicación de estos riesgos con las variables financieras que les interesan a ustedes y fórmulas matemáticas que podrían o que intentarían hacer una estimación de cuáles serían esos riesgos. Jobs Fuentes nos pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones para comenzar a alinear todas estas normativas? Yo creo que esto para Daniel o Fernanda. Daniel ya ha hablado de esto, ¿no? Sí, bueno, si quieren, respondo. Pues creo que lo primero es identificar cuáles son las normativas, ¿no?, que tenemos que cumplir. La realidad es que habiendo tantas normativas, tantos requerimientos, ¿no?, por parte de inversionistas y estándares y marcos de reporte, puede llegar a ser un poco abrumador, ¿no? Cumplir con todos estos requerimientos. Sin embargo, como hemos visto, pues a lo largo de esta sesión, realmente pues estos marcos de reporte que ya existen, ¿no?, están completamente alineados a estas normativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes ya conocen algunos otros estándares, ¿no?, como pueden ser SASB o GRI, que es uno de los marcos más utilizados, pues lo más probable es que ya esté alineado, ¿no?, con estas normativas y ya que incluso estas normativas se basan, ¿no?, por ejemplo, en SASB, en TCFD. Daniel, no sé si quieras complementar. Veo Bien. que Daniel, tienes. gracias, Fernanda. Muchas gracias. Sí, por ejemplo, SASB está muy orientado a inversionistas, ¿no? La óptica de SASB es cómo impacta el tema ambiental, ¿no?, y el tema de sostenibilidad al valor del inversionista. Entonces, si la compañía no es una compañía que busca activamente inversionistas, inversiones, y baja capital o busca capital, SASB es menos relevante, ¿no? GRI es un marco que habla del impacto de la empresa hacia el entorno, no es un marco más general. Lo que nosotros hicimos fue empezar de GRI en su momento, que es como pues el gold standard de los marcos de reporteo de sostenibilidad. Ya después, de hecho, vino como petición de un inversionista, ¿no?, que empezamos a trabajar con SASB. Creo que TCFD es más genérico, no está relacionado directamente a inversionistas o a otro grupo de interés. Es bueno para la compañía y otra vez forma la base para diferentes plataformas, ¿no?, y para diferentes esquemas. Entonces, otra vez, si el tema de inversionistas no es crítico, pues empezar por GRI, luego a lo mejor más adelante SASB y TCFD al paralelo de GRI, ¿no? Creo que será mi recomendación. Gracias, Daniel. En las capacitaciones que dimos en el año anterior, hay una sobre el ecosistema de todos estos organismos. Yo creo que valdría la pena que pronto tengamos una nueva capacitación al respecto, porque sí es algo que nos preguntan Con gusto. constantemente. Rápidamente, Anca, ¿cuántas empresas que cotizan en la bolsa hoy en día reportan TCFD en Sí. México? Ese es tu reporte. Sí. Gracias, doctor. Y nosotros incluimos como una primera revisión 160 empresas, pero excluimos alrededor de 70 que no tienen nada de información. Entonces, esta revisión y los resultados al final se hizo, bueno, consideramos alrededor de 90 empresas. Entonces, podríamos decir que 90 empresas listadas en las bolsas ya divulgan información relacionada con el clima, pero aquí lo que me gustaría como aclarar es que no todas mencionan explícitamente TCFD. Esto nuevamente tiene que ver con este ecosistema, ¿no?, de marcos que tenemos al final. Puede ser que una empresa ya divulgue, por ejemplo, alcance 1, alcance 2, alcance 3, o que tenga buenas prácticas de gobierno corporativo, pero hacen ese trabajo bajo otros marcos, pero sigue siendo relevante bajo el TCFD también. Muy Sí, bien. gracias. Bien, para cerrar, Marta Vegas, voy a leer, escribe,
Me encantan estas sesiones formativas. Muchísimas gracias por la organización y las participaciones tan generosas y profesionales. Bueno, yo desde luego también me uno al comentario de Marta, de agradecerle a Daniel, Fernanda, a Vega, Alejandro, desde luego a nuestros colegas del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, a quienes patrocinan esto, a la GIZ, desde luego a todos ustedes que se quedaron hasta el final de esta capacitación, y no me queda más que pedirles que estén atentos, atentas. El próximo miércoles vamos a hablar sobre gestión de riesgos, y muy pronto, el próximo año, les vamos a dar el calendario. Vamos a tener capacitaciones sobre todos los temas importantes de TCFD, incluyendo análisis de escenarios de las primeras capacitaciones el próximo año. Si ustedes revisan los comentarios, las noticias sobre la COP, se darán cuenta que este es probablemente el ámbito, el área de mayor avance en las negociaciones, en las pláticas de la COP. El sector financiero va muy, muy rápido, y el sector financiero en México, las autoridades son muy cautas, pero en muchos otros regiones, países similares al de México, ya se están poniendo regulaciones obligatorias, ¿sí?, para la divulgación de riesgos y oportunidades climáticas. Las autoridades en México son muy cautas, y cuando se decidan lo van a hacer con mucho cuidado y con mucho detalle, pero yo no dudaría de que en el corto, mediano plazo tengamos noticias en ese ámbito. Les agradezco otra vez mucho su atención, y espero verlos el próximo miércoles. Muchas gracias a todas, a todos. Cuídense mucho.